Bueno, buenas tardes, noches, una vez más. Buenas tardes, noches, Pablo. Buenas tardes, noches, Jesús. ¿Cómo estás? Estamos aquí en una videollamada presencial o algo así, ¿no? Ya no sabemos dónde estamos, pero bueno, estamos en la realidad y en la pantalla. Hoy, episodio número 4, lo hemos titulado El Boomer y el Millennial. El Boomer soy yo. Boomer corresponde, como se conoce hoy día, a los nacidos de la generación del boom, de los 60, 70, los que andamos ahora por alrededor de 50 y pico, y millennial, pues ya también sabemos lo que es la generación que nació alrededor del 2000 y que como característica principal de, digamos, quiebra generacional está el tema de Internet, precisamente, la aparición de Internet y lo que ello implica, ¿no? Yo quería comentar, lo primero, que hay un tema muy importante en esto de las dos generaciones, en el sentido de que por un lado hay una quiebra entre la tuya y la mía, muy clara por el tema de Internet, pero por otro lado hay conexiones también. Entonces, te comentaba antes de empezar a grabar que por lo que me interesa mucho este episodio es porque cuando yo, bueno, a lo largo de estos meses, años, ya hemos hablado de tantas cosas, una de las cosas que más me interesó, me flipó, fue que tantas cosas que comentáis de cómo os sentís tratados generacionalmente, pues resulta que es que yo hace ya 30, 35 años me ocurrió algo, nos ocurrió generacionalmente algo muy parecido. Entonces también hay una forma en la que os entiendo muy bien. Lo que llamas tú la satanización de la juventud. La satanización de la juventud, ¿no? Por ejemplo, lo podemos llamar la satanización de la juventud. Haciendo una mini introducción histórica al tema, que creo que es necesario, y luego ya entramos en materia. Bien, es verdad que esto de la satanización de la juventud es un, digamos, invariante histórico, es algo que parece ser, por un lado, y creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque también está actuando hoy día, digamos que en todas las civilizaciones, en todas las épocas, en todas las generaciones, la juventud está alocada, la civilización se va a ir al traste porque los jóvenes están muy desparramados. Esto lo encontramos en todos los textos que queramos de la historia en cualquier momento. Especialmente, yo alguna vez te he comentado lo de la tablilla sumeria, donde no me acuerdo ni puedo citar dónde está porque es algo que oí alguna vez, pero que dice algo del tipo de eso, de si la juventud sigue así, en 50 años el ser humano habrá desaparecido de la faz de la Tierra o algo así, ¿no? Bueno, pues ya llevamos unas cuantas generaciones jóvenes de los sumerios y esto no acaba de desaparecer a pesar de que sois unos locos y unos descerebrados. Sí, sí. Sí, es lo mismo que el profesor chungo, que cada generación dice, sois la peor clase que he tenido y todos lo hemos recibido en algún momento. Y tantos amigos míos, profesores, siempre dicen eso de que cada año vienen peor, ¿no? Entonces, ¿qué hay de verdad y qué hay de, por un lado, digamos, invariante histórica en el ser humano, generacionalmente, pero creo que también es interesante plantear el tema desde un punto de vista más casi biológico, vital. Es decir, por supuesto que la juventud es alocada, pero es que es lo suyo, alocada. Por supuesto que no guardan los cánones que ha guardado la generación anterior, pero es que es lo suyo. Esto me recuerda mucho a lo que cuentas de los matriarcados de Europa Central, de cómo había una persona, no, o sea, representaba siempre dentro de una misma tribu, ¿no? Sí. Como el papel de niño, el papel de joven, el papel de adulto, el papel de anciano, ¿no? Es como una cosa que se iba intercambiando y que era como mucho más natural que... Claro, ¿no? de hecho hay muchos ritos en todas estas civilizaciones de paso de una de otra. Entonces también se entiende que el niño tiene que dedicarse a jugar y a incordiar y a reír y a llorar. El joven tiene que dedicarse... Es algo que se acepta, ¿no? Que ahora no se está aceptando desde ese nivel biológico, ¿no? Es una relación muy distinta, antagónica totalmente, ¿no? Entre una relación natural con lo que el momento de la juventud implica de emancipación y a la vez
energía y creación, ¿no? De una vida, porque eso es lo que significa la emancipación, así, eso es lo que ha significado la mía, que yo me estoy emancipando, estoy en ese proceso que no es solo irte de casa, ¿no? Sino un duelo, un primer duelo de los padres del joven, ¿no? Y ahí el joven empieza a descubrir quién es y a saber qué es lo que ha venido a hacer al mundo, ¿no? Y qué es lo que quiere, a lo que quiere dedicar su vida, ¿no? Que en unos años o en otros hasta ese momento ha sido elegido, ¿no? Un camino que ha sido elegido por otras personas o por la educación o por lo que sea, ¿no? De una serie de cosas que hay que hacer que son obligatorias, ¿no? Y que luego nos quedamos ahí un poco en medio, encima en medio de crisis y de pandemias, ¿no? En mi generación, pero la tuya también, que desde el 73, ¿no? Que empiezan a sucederse un montón de crisis constantes, pero que en realidad esa es la energía que se tiene, ¿no? Cuando eres joven y que se tiene otra con 50 años y se tiene otra con 80, ¿no? Efectivamente, también te adelanto para cuando te llegue el momento que hay un punto de, digamos, sana envidia de la madurez hacia la juventud, porque tantas veces ves esas cosas que tú hacías, esas locuras que tú hacías y que te sentías con esa seguridad porque el cuerpo aguanta, porque estás empezando la vida. Entonces eso de intentar retener a la juventud, bajarle, también tiene algo de, pues eso, de envidia a veces no tan sana, de considerar que tu vida ya ha pasado un poco, te ves reflejado en los jóvenes como aquello que tú no quisiste, los ideales que se fueron a lo largo de los años por la cuneta. Entonces, bueno, esto también está presente. Yo lo veo en muchas conversaciones con gente pues, de mi edad o un poquito más, un poquito menos, que muchas veces surge eso, que lo que estás viendo es cierta envidia, ¿no? Y cierta, digamos, compararse a cómo él reaccionó en su juventud ante esos retos de no sentirse comprendido, de sentirse fuera de la sociedad, de que el mundo, digamos, adulto no te entiende, ¿no? Entonces, Total. también eso es importante tenerlo en cuenta, creo yo. Sí, yo creo que escuchándonos hablar, creo que puede ser muy interesante esta emisión, no sé, como episodio, para precisamente que muchos hijos entiendan mejor a sus padres Sí, y yo creo que que es muy muchos importante. padres entiendan mejor a sus hijos. Es decir, yo recomiendo a todos mis amigos boomers que vean esto si quieren entender a sus hijos, porque cuando hablo contigo yo os he entendido mucho y sobre todo has al empatizado mucho y y cambiado mucho, y yo contigo también, pero a un Claro, y nivel... también vosotros pues intentad entendernos a los boomers, por favor. No, de cosas que ahora mismo no me acuerdo, ¿no? Pero de cosas que para mí son lo más natural del mundo, pero que tú te hicieras tu primera videollamada en la pandemia conmigo, ¿sabes? O sea, y que para mí ya fuera como muy natural, ¿no? Sí. Entonces es una serie de cosas que para mí ya son normales y que para vosotros creemos que lo son, porque para nosotros lo es, y de repente te das cuenta de la diferencia, ¿no? Que es preciosa, ¿no? Sí, además, como todo, pues una diferencia enriquecedora o destructora, ¿no? Entonces estamos intentando construir puentes, como siempre, místicas sin fronteras y sin edades y sin generaciones. Y sin nada, sí. Efectivamente. Que es una gran frontera entre niño y adulto, que es una de las grandes ficciones y sobre todo la frontera de nuestra cultura, digamos, de generaciones, o sea, de un grupo que ha nacido con unos paradigmas, unos parámetros económicos, sociales, culturales, tal, y de pronto 30 años después es que han cambiado todos los paradigmas y la generación anterior se siente que se le va el control y la siguiente se siente como que no le hacen caso. Y que no tiene nada de control. Efectivamente. Cuando en realidad lo tenemos. Que de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Entonces... No el control, pero la potencia. O sea, somos en potencia, ¿sabes? Somos muchas cosas, ¿no? Eso es lo que es la juventud, yo creo. Energía potencial. Llegando desde los sumerios un poco más cerca, yo creo que también es importante hablar de la generación y lo que supuso la ruptura de la generación, digamos, del rock and roll de los 60, porque allí es donde se empiezan a dar características que se siguen repitiendo tanto en mi generación, que es posterior ya, como en la vuestra, que es esa, digamos, satanización de la juventud. Muy específicamente, muy distinta, porque en otras civilizaciones, en otros momentos, la juventud era alocada sin más, ¿no?
Pero esta cosa de que los jóvenes son los que responsables de todo, los que han perdido el norte, tal y cual, cuando, paradójicamente, por cierto, vuelvo a decir que toda cultura del presente está basada en lo que precisamente esas generaciones más jóvenes han hecho, ¿no? Es decir, ahora los Beatles son universalmente conocidos, pero es que eran unos melenudos drogadictos en toda la prensa internacional hace 40 años. Claro. Entonces, bueno, pues asumir eso tan natural es ir aceptando que lo que ha hecho la juventud no es solo desparramar y perder el tiempo y drogarse, sino plantear unos esquemas que podríamos llamar viejunos, o sea, sacar los colores a ese sistema viejuno que había perdido, que estaba fuera de la realidad de donde estaba el mundo en los años 50-60 del siglo XX ya, ¿no? Porque seguía manejándose, como hemos visto tantas veces, con esquemas prácticamente decimonónicos en cuanto a lo académico, lo cultural, etcétera, ¿no? Y eso es lo que justo estaba yo como un poco anunciando, ¿no? Que como desde esa generación, ¿no? Desde los 60, ¿Sí? Son los jóvenes, son generaciones de jóvenes sucesivas Siempre. las que han cambiado el mundo. Y eso es muy distinto a antes, ¿no? Donde Claro. el que tenía el poder era un señor mayor, un señor encima, blanco y con pasta, con estudios y con pasta, ¿no? Entonces eran los catedráticos, eran los o sea, el mundo o sea, me parece como el patriarcado. El patriarcado, totalmente, sí, Sí, claro. Y de repente esa juventud es mucho más, o sea, bueno, el feminismo, o sea, toda una serie el movimiento antirracista, anticapacitista, o sea, toda una serie de cosas que se habían situado en el margen, cuando no hay ni centro ni margen, o sea, hay nodos de cosas en el tiempo, en el espacio, personas que eran lo excéntrico, ¿no? Y que de repente empiezan a ocupar un centro satanizados, pero aprovechados, porque Totalmente. se convierten en motores económicos brutales, o sea, son los jovencitos de 20 años los que lo petan. Los que mueven el mundo hoy día. Y que a esto llega TikTok con una chica de 17 años que abre su TikTok, que es Charli D'Amelio, que es la más seguida, creo a día de hoy, que baila en TikTok y que con 17 años tiene 134 millones de suscriptores en TikTok y se creó el canal en 2019. O sea que en 2 años ha pasado de ser una chica de 15 años a ser la puta ama del mundo, ¿sabes? Y que mi prima de 10 años, 11 ahora, tiene 10.000 followers en TikTok haciendo ediciones de vídeos de esta tía. Y a partir de 10.000, o sea, tiene 9.600 y a partir de 10.000 te pagan. ¿Sabes? Entonces, sí. creo que el mundo de Internet ofrece muchas posibilidades que por lo que estoy leyendo últimamente hay mucha gente que está aprovechando, ¿no? Con los NFTs, ¿no? Que es esta nueva manera de arte digital o de objetos digitales, ¿no? Con un montón de movidas que con los vídeos de YouTube, o sea, igual, o sea, Ibai acaba dando las campanadas, ¿sabes? Ya no es ¿sabes? Es una energía potencial que gracias a las redes sociales la visibilidad, todo el mundo en potencia se puede hacer viral en cualquier momento, ¿no? Hace poco te enseñé unos vídeos de gente que dice cómo me convertí en un meme, ¿no? Entonces cuentan la historia de su vida desde cómo una imagen suya acabó por internet y de repente acaban siendo famosísimos, ¿no? O todo el mundo conoce su imagen y gente que es totalmente normal y que no pretendía hacer eso, ¿no? Entonces, con internet pasan toda una serie de cosas, en plan que se disparan y que ha sido tan caótico vivir en el siglo XXI, yo creo que para todos, ¿no? Al menos para mí lo ha sido y por eso yo estoy estudiando esto. Para poner un poco de orden, ¿sabes? En mi cabeza y en mi vida, ¿no? Porque veo que hay mucho desorden también en la vida de la gente que... Bueno, es que si empezamos porque Internet es horrible, nos va a comer y los jóvenes estáis fatal, pues así no hay manera de poner ningún tipo de orden, digamos, razonable. No. Entonces hay que partir de otros paradigmas. Siguiendo con lo que dices, pues hace poco un chaval de 13 años o 14 craqueó y entró en el sistema de seguridad de la NASA y lo siguiente que hizo la NASA fue contratarle. Claro, pues a eso voy, o sea... Entonces,
Vamos, más allá de que nos estéis adelantando con la izquierda y a 140, es que es el mundo. Y lo que ocurre es que ese salto generacional con Internet se dispara, o sea, se le ponen varios ceros más, ¿no? O sea, Eso ya es, no eso te digo la es. velocidad del... Paso de la velocidad del sonido a la velocidad de la luz en cuanto a gap. Pero un En cuanto poco a sí, salto porque es que es generacional. luz, ¿sabes? O sea, son Sí, sí. pantallas, ¿sabes? O No, no, sea, bueno, eso por eso es un supuesto. poco la cosa. Por introducir también otro aspecto más, digamos, social, yo creo que también es interesante cuando decía que, cuando he hablado con vosotros, contigo en concreto, pero bueno, con más amigos tuyos de tu generación, que me sentía muy identificado con vosotros, porque es que de pronto sigo viendo titulares en la prensa que podrían ser de hace 40 años, hace 30, hace 20, o sea, se repite como un mantra que los jóvenes no quieren trabajar, cuando no hay trabajo, que no se emancipan y siguen viviendo de la leche de mamá y del dinero de papá cuando no hay manera de emanciparse porque no hay trabajo y no hay forma de conseguir dinero. Bueno, pues todas estas cosas que me acuerdo de los 90, creo que fue, los 2000, la generación ni estudia ni trabaja, pero no escandalizados porque cómo es posible que la juventud no tenga trabajo o no puede hacerse adulta, sino que satanizándolos, o sea, criticándolos y demonizándolos, ¿no? Entonces esto se vuelve a repetir. Y hay un dato que yo creo que es bastante clave en todo esto, que es que desde que yo, digamos, la generación del punk de los 80, a la que más o menos yo pertenezco, bueno, pues fue hija de la crisis del 73, cayó el mito de los 60, de hecho, los hippies se habían aburguesado, nos dejan un mundo que es un desastre porque hay una crisis económica brutal. Sí. Y entre otras cosas, desde entonces hay un, por decir algo, 40% de paro juvenil en España, en concreto. No sé cómo andarán las cosas por los otros países, pero bueno, el paro juvenil siempre es mucho mayor. Entonces, claro, hace poco leí que el paro, vamos, hace nada, 3 días, que por primera vez ha bajado del 30%. Es decir, llevamos 40 años con un paro estructural juvenil de una barbaridad. Y por otro lado, otra cosa que, digamos, la gente mayor está conservando, manteniendo unos sueldos, unos estatus, unas seguridades, unas pensiones, una tal, a las cuales, por supuesto, los jóvenes no pueden llegar nunca, ¿no? Entonces, se ha dado casos tan absurdos como una familia viviendo de la pensión del abuelo, porque la pensión del abuelo son 3 sueldos mínimos. Sí, sí. Entonces, es un mundo un poco al revés y extraño, donde ¿cómo te vas a emancipar? Si lo que vale lo que te pagan un salario mínimo no da ni para alquilarte una casa en una ciudad como Madrid, ¿no? Y bueno, pues de todo esto queremos hablar y concretarlo en la situación actual, donde, por ejemplo, con el tema COVID, pues vuelve a pasar que de quién es la culpa, de los jóvenes, porque salen de botellón. Sin entrar en tantísimos temas que se podían matizar, pero es una más de estas, ¿no? Sí, sí. Es decir, es una desgracia muy grande, evidentemente, pero es un poco demasiado fácil decir que los culpables son los jóvenes que hacen botellón, como se ha venido Claro. a decir tantas veces. Entre otras cosas porque a los jóvenes, no Bueno. digo que no tengan que ser solidarios, pero evidentemente no les afecta esa enfermedad como a los mayores, que son los que hacen las leyes. Y los recortes. Entonces, Claro. Entonces, claro, cuando los mayores han hecho las leyes y esto no les afectaba, tipo el SIDA que da de África, y de homosexuales y de drogadictos, tipo el ébola que se ha quedado en el Congo, entonces no hay que tomar medidas, allí la gente se muere sin más. Pero resulta que cuando se empiezan a morir son los europeos blancos de mediana edad, e entonces esto es una pandemia mundial, hay que tener mucho cuidado. Para colmo, con la hipocresía de que, por ejemplo, no se libran las patentes, y entonces pues condenas al continente africano a la muerte. Sí, sí. Y a la reproducción de otros virus, como el Omicron, que viene de Sudáfrica, y que ahora nos lamentamos y nos rasgamos las vestiduras por el Omicron. ¿Qué pasa? Que aquí estábamos diciendo que la culpa es de los jóvenes. Sí, que sí, están luego somos nosotros, sí. Efectivamente. ¿Sabes? O sea, esa es la satanización. O sea, es lo que
la juventud representa en el imaginario colectivo y que yo creo que el contacto entre tú y yo, tu imaginario colectivo, tu imaginario personal de ese colectivo ha cambiado. Y has conocido pues a gente que espero que nos acompañe en este canal, ¿no? Que es gente, o sea, lo que yo digo siempre es que la gente más potente que conozco son mis amigos, ¿sabes? O sea, que yo no, o sea, estoy haciendo la tesis y digo, yo no leo, pero porque aprendo tanto de la gente que como estoy estudiando la realidad actual, de alguna manera el texto es el mundo actual. Y hacer esto es parte de esa investigación, ¿no? De qué pasa si con el conocimiento a través de esto, ¿no? O sea, la divulgación de repente de una investigación en directo, porque puedo grabarme y subirlo a internet. Claro. Es que eso es de lo que también yo justo quería hablar, porque, y enlaza, por supuesto, con el canal y con lo que estamos hablando. Hemos hablado, pues, de... Además, en el siguiente programa vamos a hablar un poco de la relación entre imagen y palabra, que es un temita, por supuesto, y más en nuestra cultura. Pero precisamente lo que se plantea con este salto con Internet es precisamente que el mundo de la palabra, el mundo del texto escrito, el mundo académico ligado a él, pues vemos que también entra en crisis porque lo que plantea precisamente Internet es la, digamos, supremacía del mundo de lo imaginal. Es decir, efectivamente estamos en el mundo de la imagen y claro, si estás acostumbrado al texto, la imagen te come. Pero si has nacido en un universo donde desde los 7 años estás haciendo vídeos de TikTok, pues no solo no te come la imagen, sino que de hecho aprovechas las infinitas posibilidades que tiene la imagen para todo, para cualquier cosa creativa, profesional o lo que sea. Entonces, claro, ante la avalancha de infinitas aplicaciones de lo imaginal vía Internet por parte de la juventud, pues sí, los mayores, los viejunos, los boomers, pues muchas veces reaccionamos como, bueno, esto se nos va de las manos. Bueno, claro que se te va de las manos, pero es que es lo que te toca. Sí. Da un paso atrás. Sí. ¿No? O aprendes, sí, un poco. Claro, una actitud más positiva ante, Sí. ante lo muchísimo que hay que aprender. Y vamos, yo solamente estos meses, años que llevamos más en contacto, lo muchísimo que he aprendido de ti, de vosotros, de todos. A mí me ha venido muy bien como persona y como investigador ver mi generación a través de tu mirada. Ajá. O sea, me ha servido para extrañar en el sentido un poco brechtiano, ¿no? Como mi realidad, como en vez de normal, una distancia un poco de observador a través de tus ojos, en el que yo puedo aislar toda una serie de este huracán de eventos simultáneos que ocurre en el mundo y las serendipias constantes a través de las redes, ¿no? Y de cosas flipantes todo el rato. Y decir, esto está pasando por primera vez en mi generación. Y que esa sorpresa se ha ido convirtiendo en mi investigación. De ver que muchas cosas que estaban pasando ahora estaban pasando por primera vez. Me estaban pasando a mí y al mundo entero por primera vez. Pero de repente te paras un poco a verlo desde otra perspectiva como la tuya y es como, hostia, es que esto es nuevo, ¿sabes? Y entonces es una especie de posición antropológica y de hecho esto que estamos diciendo es un poco como antropología millennial o algo así, ¿no? Y haciendo referencia a un chico que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero en un congreso al que me cogieron, el Congreso de Filosofía Joven, que es un congreso que lleva ya muchos años haciéndose, como 30 años, creo. Y entonces hicieron una edición que era como ontología millennial, filosofía de la eterna juventud o algo así, ¿no? Entonces yo participé con mi investigación, presenté investigación de Snapchat y tal, y como la identidad y tiempo y espacio hoy. Y un chico que presentó una cosa sobre qué era lo millennial, ¿no? Entonces hablaba de las generaciones y de que decía que ni por años ni por muchas cosas que se suelen decir para separar generaciones eran realmente relevantes, ¿no? Y lo que le parecía interesante era decir,
que el índice fuera la tecnología que estaba disponible cuando tú tenías 15 años. Y que en función de eso era una generación, porque pueden luego acumularse esas tecnologías, pero no es lo mismo tener 15 años en ese momento en el que empiezas tu vida un poco también, ¿no? A otro nivel, empieza tu vida, está empezando tu vida adulta, tú puedes tener una PlayStation o un ordenador, pero mis padres también tienen un ordenador. Pero no es lo mismo, él no lo tenía cuando él tenía 15 años. Lo puede tener ahora, ¿no? Pero ¿dónde me coloca a mí tener inteligencias artificiales a mi disposición para hacer la tesis, para crear, para lo que sea, ¿no? Ayer me hice una página web en 1 hora o 2 horas, en plan... Sí. Porque me dice, ¿quieres que te ayude una inteligencia artificial? Y yo le dije que sí. Entonces era toda una cosa que me llevaba por o sea, estaba creando mi identidad digital porque el algoritmo de la inteligencia artificial estaba interpretando mis gustos. Ajá. Entonces yo me dejé seducir por la inteligencia artificial y en 2 horas tenía una página web que digo, pues es que me gusta bastante así, ¿sabes? Cuando pensaba que iba a ser mucho más trabajoso, ¿no? Ajá. Sí, bueno, que tenéis el control de las herramientas y sobre todo tenéis la naturalidad y la facilidad. Esto es muy... Yo soy bastante partidario de plantear los cambios. Bueno, esto no es que sea bastante partidario. Hay grandes pensadores que han hablado de ellos, como no, William Flusser, del que hablaremos en el próximo capítulo más extensamente, pero que dice algo del tipo de que toda revolución social viene detrás de una revolución técnica. Es decir, la revolución neolítica pues viene de trabajar la tierra, el arado y tal y cual. La revolución industrial viene de la máquina de vapor y todas las revoluciones sociales, ¿no? La propia aparición del proletariado, pues, en una era maquinista. Es decir, es la técnica. De hecho, yo remitiendo a mis estudios, la perspectiva es lo mismo. O sea, aparece una herramienta nueva cuyo poder es, digamos, imposible de prever. Iba a decir infinito, que tampoco, pero tiene una potencialidad que es imposible de prever. Porque la gente creativamente va a hacer algo con ello. Claro, pero sobre todo una cosa es que te lo cuenten desde fuera o que aparezca y lo veas y tú lo uses, y otra cosa es ser nativo con eso. Es decir, nosotros ya ni nos planteamos, bueno, cuando mis padres apareció el mando a distancia de la tele, pues no lo sabían manejar y nosotros nos reíamos de ellos porque no saben manejar un mando a distancia. ¿Cuántas veces me he reído de mí mismo y no tanto reírme cuando yo no he sabido manejar cosas y me he puesto tan nervioso, cosas que para nosotros son tan habituales, ¿no? Sí, yo creo que la emoción de tu generación con las tecnologías es el miedo. O sea, lo que está detrás es algo tan potente como el miedo. Vamos, lo has clavado. O sea... Bueno, no necesariamente el miedo, pero sí no no saber, no, claro. el miedo a que si le doy a este botón se estalle destruye el ordenador, ¿sabes? Total, o sea, una totalmente. relación como muy analógica, ¿sabes? Como que tú le das a un botón y algo eléctrico pasa. Cuando todas las posibilidades de autodestrucción están contempladas en el diseño del ordenador y todas las posibilidades prácticamente todas las posibilidades de recuperar y de volver atrás siempre, ¿sabes? Es un tiempo totalmente maleable. Y eso no lo acabáis de entender, yo creo. Sí. Puedo volver atrás, puedo ver el historial de las cosas que he hecho. Todo es reencontrable, si sabes hacerlo. Todo desde Claro. el milenarismo. Esa es la cosa, que no quiero citar gente por no hacer sentir a nadie tal, pero no eres tú, vamos, pero gente a mi alrededor que la relación que tiene es mucho, no solo de desconfianza, sino de decir, es que no hago esto porque me da cague, es que no avanzo, ¿sabes? O sea, es una relación muy espacial de no avanzar en ciertas cosas que yo no tengo. O sea, para mí mi vivencia, o sea, Internet es infinito, a un nivel humano es infinito, ¿no? Da igual que... Pero lo es, o sea, es que no hay nada con tanta información de trillones de tal, o sea, los hashtags de TikTok, tú haces hashtag, en plan, hay vídeos que se han visto como 1.500 billones de veces, ¿sabes? O sea, como trillones, un hashtag utilizado trillones de veces, ¿no? Porque hay trillones de vídeos.
es tan grande, pero si le pierdes el miedo a eso, que yo se lo estoy perdiendo poco a poco. O sea, yo, por ejemplo, como ¿Tú creador, también has tenido algo de miedo? sí, pero desde otro lugar, no desde la técnica, sino desde la potencia de esa técnica, más bien. Ajá. O sea, de decir, pues yo con mi investigación, las cosas que hago en el cine, en el teatro, trabajando con gente como Pilar, como contigo, como Javier Álvarez, o sea, esos apadrinamientos y amadrinamientos que para mí han sido súper importantes toda mi vida, sobre todo desde que tengo 16 años, con mis padres también, porque yo la vida que he vivido no es la de cualquier millennial, igual que la de cualquier millennial es la misma que he vivido yo. O sea, yo he tenido una vida como con muchos viajes y muchas cosas, o sea, y vengo de una clase media intelectual que trabaja en el mundo de la universidad, del arte, o sea, que es una cosa muy específica en realidad, ¿no? Y puedo hablar desde esa realidad y quiero dejarlo claro. Y desde un privilegio también. Pero un privilegio posible hoy, ¿no? De tener un ordenador de la hostia y montar con programas profesionales y un montón de cosas, ¿no? Y entonces tenerle miedo por ejemplo, mi investigación sobre la visibilidad, pues tenerle miedo al potencial de visibilidad, porque es verdad que Internet no todo el mundo llega a ser visible, pero todo el mundo puede llegar a serlo. Y eso en el siglo XX no pasaba, ¿no? Era un proceso más vertical de selección del talento, ¿no? Y hay programas que me encantan, ¿no? Como de talento, ¿no? Especialmente los que se lo ha inventado todo un señor, ¿sabes? O sea, que Simon Cowell, yo soy súper fan, que se inventa un programa que es Britain's Got Talent, y entonces van miles de personas cada año y cantan o hacen monólogos, magia, o sea, una serie de cosas como muy performativas, y que de repente, si entras ahí, de repente este tío te hace millonario y se hace el millonario de tal, ¿no? Yo tiene como 600 millones de pavos y ha trabajado en plan haciendo eso, conjuntando a One Direction, en plan a un montón de gente, y forrándose, mezclando a jóvenes en grupos, ¿no? Y entonces como generación existen ese tipo de posibilidades en el que de repente el que te tiene que ver te ve y te oye y tal, ¿no? Pero es interesante, llevándolo un poco a mi campo, muy específico del mundo del cine y de la universidad y del teatro, que en el teatro, justo es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es como que es más fácil ir como ganándote un nombre un poco, ¿no? Mientras que en el mundo del cine es más difícil por toda la técnica y la pasta que implica, ¿no? Y cómo tú puedes cantar en un programa de talentos, ¿no? Pero no es tan fácil que a un niño le hagan director de cine, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, que creo que hay cosas interesantes con relación también a lo que tú eres, que es arquitecto, ¿no? De cómo tampoco con 9 años no van a poner a hacer casas a un niño arquitecto porque la gente se muere, ¿no? Pues en un rodaje, como también hay tanta maquinaria, la gente también se puede morir, ¿no? También. Entonces, son muchas responsabilidades y mucho dinero y muchas cosas que creo que las técnicas que hemos estudiado, que en tu caso es la arquitectura y yo la dirección de cine, son particularmente invariantes, creo, ¿sabes? Sí, O sea, aunque haya gente ahora haciendo vídeos en TikTok, creo que siguen siendo cosas que no son tan democratizables porque implican un camino por la vida como más... Sí, sobre todo el mundo Internet da un acceso individual, es decir, ejemplo de la música, pues entonces para grabar y sacar un single, vamos, primero tienes que venderte malamente a una multinacional que te explotaba, que te hacía cortarte el pelo, posar así las fotos, tal. Huelga de decir que el chaval con 2 aparatos se hace un single o un LP o lo que quiera de una calidad extraordinaria, ¿no? Entonces, y cine también, ¿eh? Y cine eso también. es obviamente maravilloso y por supuesto también cine y que digo también arquitectura, porque también precisamente el do it yourself, el que cada uno se puede hacer, el reciclar elementos, hacerte tú, eso está también muy en marcha, por supuesto, y es interesantísimo ese campo, ¿no? Sí, pero es esto que llama Pilar como la cultura del amateurismo, ¿no? En plan, como un montón de gente que sin ser profesional le encanta hacer una serie de cosas de teatro, de arquitectura, de cine, pero que lo hace por amor a eso, ¿no? Y que gracias a Internet también y el do it yourself y tal,
todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Y eso también es muy interesante, ¿no? Cómo era el mundo de la educación antes y cómo ahora Claro, lo que te es veía que un esto un tocamos. tío doctorando de algo que se ha hecho 400 entrevistas con gente de todo el mundo, ¿no? Es que esto tocamos un tema que es muy nuclear en este tema, que es el cambio de paradigma que supone entender en cuanto a la distribución del conocimiento, en cuanto a cómo se imparte y en cuanto a cómo se asume como algo institucional propio de esa civilización, luego enseñable y demás, ¿no? Porque la estructura hasta Internet era pues muy piramidal, desde físicamente el Big Brother, que nos ve a todos, entonces nosotros estamos mirando hacia arriba con miedo o con esperanza de que el Big Brother nos dé las respuestas académicas, sociales y de todo tipo, ¿no? Total. Pero claro, es que eso es lo que ha estallado. Entonces, precisamente, eso es una de las razones del gap generacional. Es decir, ya no sirven, o sea, vamos a ver, habrá catedráticos, está muy bien que siga habiendo universidades, pero ya el esquema ese de que el que sabe es el catedrático y todos los demás saben menos y saben menos jerárquicamente según el puesto que ocupen, eso se ha venido abajo, absolutamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque efectivamente ese amateurismo que puede tener digamos, una lectura negativa, tiene una lectura positivísima, que es que la gente se lo está haciendo efectivamente por amor. Es decir, no por un estatus, no por controlar un poder, sino porque es lo que les gusta en la vida. Entonces, como ha conectado con mucha gente que está en las mismas, pues digamos, las estructuras antiguas piramidales se han quedado una vez más viejunas y obsoletas. Me viene siempre con esto a la cabeza el tema de los críticos de arte, por ejemplo, o literarios, o en cualquier campo, donde antes, pues, si alguien te hacía una crítica más o menos positiva en un semanario cultural del país, o tal y cual, de Babelia, o una vida parecida, ya habías triunfado por un lado, y por otro lado, o era esa vía o no triunfabas. Es decir, tenías que pasar por esos canales. Entonces, claro, los que controlan esos canales a día de hoy, pues es gente de mi generación. Y no soportan, y de ahí la envidia, digamos, hablando un poco frívolamente, pero para entenderlos, no soportan esa pérdida de poder. Entonces, de pronto, que un chavalín pues les dé 100.000 vueltas, como de hecho le da para todos los temas de ordenadores, de acceso a conocimiento, es una cosa que es que la vieja guardia, claro, no quiere soltar las riendas del poder. Es que sabes lo que ha pasado, que me viene ahora. Voy a por agua, sí. Venga. Sí. Que Cuéntaselo a nuestros oyentes. os lo cuento a vosotras. Claro, el capitalismo se ha intentado aprovechar totalmente de estos cambios, ¿no? Y monetizar absolutamente todo. Ajá. ¿Qué pasa? Que una de las teorías que yo utilizo es la de las mediatizaciones, de cómo... ¿La de la? Las mediatizaciones, ¿no? De cómo dentro de una serie de instituciones sociales, ¿no? Que se mantendrían más o menos estables en el tiempo, ahora los medios de comunicación se habrían convertido en la institución social hegemónica, ¿no? Y entonces invadirían todo. ¿Pero qué pasa si invade todo? Que el mundo va de Internet. ¿Y quiénes son los que entienden Internet? Los jóvenes. Entonces, claro, es que nos lo habéis puesto en bandeja un poco. Lo veo ahora, ¿sabes? De decir, está muy bien meter el mundo antiguo del capitalismo dentro de esto, pero claro, de repente los jóvenes empiezan a decir que esto va de capitalismo y de que el capitalismo se parece, o sea, que el dinero, el capital, se parece a los puntos de los juegos que estamos jugando y que hay trucos para hacerte rico en cualquier juego. Y entonces dices, joder, si es que son puntos. Es que al cabo nos estáis una vez más adelantando por la izquierda a es que, 160. O sea, yo lo que quiero, o sea, mi tesis va de la profundidad de los cambios que estamos antropológicamente, el pedazo de cambio brutal. Claro, claro. Que nunca se había, yo creo que nunca se había producido una cosa así, o sea, porque es que bueno, yo creo que no soy el tan primero. Inmediatamente como ahora. Yo soy el primero que dice que, bueno, ni el primero ni el último, y ya lo ha dicho mucha gente, pero que
que es un cambio del tamaño del cambio de la escritura. Del fuego. O del fuego, O sea, sí, uno de según esos. Escotado, O la máquina de vapor. el fuego. Sí, un cambio de estos que obviamente no somos aún, bueno, no somos conscientes de que podemos serlo porque estamos dentro de ello, ¿no? Pero no tenemos la distancia aún. Por otro lado, lo estamos viviendo en directo, que también es muy apasionante, ¿no? Sí. Yo creo que hay que, precisamente lo que estamos intentando es efectivamente romper esa barrera intergeneracional e intentar, por un lado, que ambas partes nos apreciemos mutuamente en lo que podemos tener de enriquecedor y positivo, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú cómo ves que cómo es ese tapón que están poniendo en muchos niveles? ¿Cómo lo vivís? Está la anécdota del botellón, está tal, pero Sí. ¿cómo lo vivís? O sea, porque también hay gente, que es a donde voy, que por supuesto que pertenece a mi generación y está muy abierta a todos los cambios y encantada, yo el primero, por ejemplo, ¿no? de colaborar, de aprender, porque estoy aprendiendo lo que no he aprendido durante muchos años. He tenido esos miedos, ese gap digital y todo eso, ¿no? Pero tú crees que tampoco es un bloque cerrado, es a donde voy, o sea, nunca lo son las generaciones, ¿no? Pero ¿hasta qué punto ves tú que está permeando a las nuevas generaciones y están empezando a tener una lectura, digamos, positiva de lo que significa Internet, el millennial? ¿Hasta qué punto crees tú que...? A ver, muchas cosas. Primero, creo que ese tapón es una ilusión, es una imagen que es una imagen construida y es el espejo en el que mi generación se está mirando. Ajá, qué interesante. A ver, sigue por ahí. Y mi investigación es la construcción de un espejo alternativo en el que no somos Satán, sino todo lo contrario más bien. O sea, yo no quiero tener un tono utópico, porque no tengo una imagen de ese futuro, pero creo que si actuamos ahora en el presente, conectados como estamos, creo que la vida es dramaturgia de alguna manera y que como generación podemos conscientemente definir una dramaturgia colectivamente de hacia dónde vamos. Y eso no es utópico, eso es una realidad, eso es la libertad que tenemos todos y utilizarla conscientemente para hacer algo como lo que estamos haciendo inconscientemente ya, que es cambiar el mundo. Porque lo estamos haciendo. Pero yo no veo... Lo estáis haciendo queráis o no. Claro, pero no veo que lo hagamos conscientemente. O sea, cada uno por un lado, cada uno con su vida, cada uno con sus amigos, pero están pasando cosas interesantísimas por todas partes, ¿no? Entonces es verlo con nuestros ojos. Lo usamos. ¿Por qué nos sentimos mal por usarlo? Una cosa es las horas y la adicción, pero está en nuestras vidas y está en las vidas de todo el mundo. Entonces hay un punto de sentirse mal como si no estuviera bien estar en Internet y hacer las cosas estas, ¿no? Y esto yo lo siento como estudioso de Internet. O sea, la filosofía tiene muchísima más capital simbólico que los New Media Studies, los estudios de medios que yo hago, ¿sabes? Entonces lo legítimo, o cómo yo me siento al menos con respecto a lo que es la legitimidad, es que estudiar estas cosas no es tan legítimo como hacer filosofía, sociología o una serie de disciplinas. Bueno, la famosa interdisciplinariedad. Claro, porque vamos, lo mío es un poco todo, ¿sabes? En plan, me pongo a hacer criminología. Es una herramienta esencialmente interdisciplinar. Claro. Y entonces es otro de los puntos que está muy bien que salgan, porque lo que quiebra también, o lo que pone en duda, es la organización del conocimiento en la modernidad, o hasta la aparición de Internet, de compartimentos estancos, filosofía, sociología, ciencia, lo irracional, la magia, la religión, estas cosas. Entonces se ha roto absolutamente esa forma de ordenar motivo
motivo más para que las generaciones se sientan pues faltas que de pronto se ha movido el terreno firme bajo sus pies de la academia o del conocimiento reglado moderno, ¿no? Y yo como día a día intento, o sea, por ejemplo, a mí no me gusta nada la posición que ocupo como doctorando becado en la Universidad Complutense. Se supone, o sea, se me pone en un lugar bueno, hay algo que hacer en la vida siempre y eso está bien. Sí, no, pero está bien, está bien. Me encanta hacerlo, pero la posición social que se ocupa... La implicación de... La imagen, otra vez. Psicológica, la imagen, al final, por cierto, de lo que tendría implica. Que ser. Pues yo estoy todo el rato a un nivel un poco performático haciendo eso en mi vida y en mi Instagram, por ejemplo, ¿no? Entonces poniendo a RuPaul 45 minutos. Bien. Poniendo a RuPaul y a Wittgenstein. Sí, muy iconoclasta tú. Bueno, no, pero decir, pues es que para mí es lo mismo, ¿sabes? Entonces es mostrar esa unidad que defendemos aquí. RuPaul y Wittgenstein en el mismo saco. En el mismo, ¡No! en una foto de Instagram y tal. O yo qué sé, ¿sabes? O sea, una serie de cosas o una frase mística maravillosa y que sea de Godzilla, ¿sabes? De la película. O decir que Spider-Man es lo, ¿sabes? Es las meninas, en plan, es que es lo mismo en realidad, o sea. Pero el rollo Marvel y tal, que ha habido como muchísima polémica, ¿no? Porque hay un montón de directores de cine y directoras que han salido diciendo que Marvel es una pesadilla, ¿no? Cuando en realidad es pura mitología, o sea, es como todo un multiverso de movidas. Te recuerdo que nuestro amado Joseph Campbell, pues saldrá tantas veces, estudioso de historia de las religiones, de los mitos, de todo, las máscaras de Dios, 4 volúmenes muy serios, publicados por Atalanta, que es la editorial que está sacando pues tantos libros interesantísimos en todos estos campos. Bueno, pues George Lucas pidió a Joseph Campbell que dotara de una estructura mitológica la Guerra de las Galaxias, una estructura entre comillas mitológica seria, ¿no? O sea, que aquello tuviera un contenido. Es decir, es que no es ninguna frivolidad decir que Godzilla tiene mucha mística, porque de hecho todo este mundo de la Guerra de las Galaxias, de los otros espacios, de los otros tiempos, todo eso, por supuesto que los guionistas tal, muchas veces piden consejo a gente que está en esas áreas de conocimiento, digamos, al borde de lo académico, de lo real, ¿no? A mí me gustaría, igual ya debemos ir cerrando un poco esta sesión. No sé si tienes algún tema. Bueno, había alguna cosa así que me quería mencionar, por ejemplo, que las consecuencias que todos estos cambios que hemos descrito han tenido, por ejemplo, en la comunicación. O sea, mi trabajo de fin de grado se llamaba del acumular al compartir. Pues creo que eso retrata muy bien tu generación y la mía. Como la vuestra, habéis acumulado una serie de silencios, de secretos, de libros, de fronteras, de CDs, o sea, de imágenes, ¿no? De lo que era el mundo. Y que todas esas cosas, como en mi generación, han reventado por todas partes, ¿no? Por ejemplo, con el abuso sexual infantil o con tantos temas que de repente pasan de acumularse a compartirse, ¿no? Y cómo ese cambio es a la vez como del capital a la visibilidad, ¿no? A lo que pasa en Internet, que yo resumo en visibilidad. O sea, un cambio de la especulación al espejo, no sé, o sea, algo ahí. Este hombre que a ti te gusta tanto, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero que es esto de la memoria del ROM al RAM. José Luis Brea, ¿no? José Luis Brea. Sí, pues igual podemos creo recordar que era 2011, tiene un libro o algo que se llama de la cultura ROM a la cultura RAM, es decir, de la cultura ROM en el sentido de un CD-ROM de almacenaje. Eso es. A la cultura RAM, que es donde el poder, digamos, es el tener buena... La velocidad. La velocidad de Internet, o sea, el tener buena conexión, el tener potencia de conexión y ya no se acumula. De hecho, el otro día me pusiste un vídeo muy interesante, fascinante de hecho, del creador de Snapchat, ni más ni menos, que precisamente, una vez más, no es Snapchat, TikTok, estas cosas tienen ese lado tan frívolo, pero tiene un lado muy potente y muy visionario. Porque lo que viene a decir es precisamente eso, es que la gente ya no se manda cosas para acumular fotos o sino para contar su día a día, para compartir. Entonces ya no son esas fotos, esos vídeos
que salen y solo se ven una vez y desaparecen, o que a las 24 horas desaparecen, porque lo importante no es acumular un pasado, sino vivir un presente compartiendo ese presente. Y entonces eso está, por ejemplo, ni más ni menos que en Snapchat, ¿no? Esa visión. Sí, viene de ahí, luego Facebook lo copió totalmente, ¿no? Pero, claro, luego lo han copiado Facebook, sí, Instagram, todo eso. Pero creo que eso tiene muchas cosas interesantes, pero para ir cerrando, ¿no? Que sí. Te enseñé este vídeo y yo también volví a flipar porque era como... No era el punto de partida de mi investigación, pero salió en la investigación y luego tuve que empezar con eso. O sea, empezaba la investigación con ese vídeo, ¿no? Que es un vídeo cutre grabado él con un cuaderno explicando Snapchat y que sigue en Internet. Y entonces, lo que flipé al verlo otra vez a través de tus ojos es de que este tío era un visionario y era un creador increíble, ¿sabes? De una visión sobre la realidad absolutamente ambiciosa y creativa e inspiradora y que ha triunfado completamente, que le hizo billonario. Y yo no le admiro porque es billonario, que es lo que sabe, sino por su creatividad absoluta y cómo toda esta generación Zuckerberg, a mí me da un poco de mal rollo al final lo que sea que le haya absorbido, pero este tío que luego, pues, o sea, este tío de 22 años ni siquiera es ingeniero, es diseñador, se inventa esta movida, lo peta y acaba liándose con una mega modelo que era, creo que era la novia de Orlando Bloom, ¿no? Entonces acaba en ese mundo de la visibilidad por ese lado, ¿no? Entonces a mí me interesa como que esa creatividad de entender el mundo que él estaba viviendo es una creatividad y un entendimiento del mundo muchísimo más consciente que ninguno de los pensadores que creo que ahora mismo están pensando sobre Internet. Y que creo que la gente, una de las personas más interesantes que ha hablado de esto está muerta y es Willem Flusser, del que hablaremos en el próximo capítulo. Genial. Yo quería acabar sencillamente poniendo mi propio ejemplo, un poco el de Paul por espejo, por reflejo, pero que yo el otro día me dijo con una frase que yo estoy con el segundo libro, entonces, bueno, pues estoy un poco con la cosa del libro, y de que tengo que sacar el libro, pero, claro, al plantear precisamente estas sesiones de Místicas Sin Fronteras, pues me dice, pues es que, claro, un libro lo cierras y se acabó, está cerrado. En cambio, estas sesiones están siempre abiertas. A todo el mundo. Entonces, eso ya me hizo pensar y efectivamente ya de forma totalmente natural, digamos que toda mi investigación, su culminación ya no es escribir un libro, que por supuesto, esperemos Dios es mediante que pueda hacerlo, pero que hay algo, no te digo más grande o menos, pero que engloba incluso escribir un libro, que es mover esta investigación en las redes, abrirla a todo el mundo. Conversar. Mira, esto es muy interesante porque el otro día subí el título de mi tesis a Instagram conscientemente, entonces me llama mi padre, que es profesor de universidad, y dice, pero se te ha ido la olla, en plan, te lo van a robar y tal, y yo, pues que me lo roben, ¿sabes? O sea, que es que me da igual, ¿sabes? Es esa cosa de la ciencia, de irse a Rusia, ¿no? Con Sci-Hub y tal, de que cualquier cosa está absolutamente disponible, ¿no? Legal o ilegalmente, para, ¿sabes? Y las pelis, y, ¿sabes? Es un acceso tan brutal a todo. Me viene nada más Willem Flusser cuando dice eso, de que ya no hay distinción entre lo público y privado, ya no hay distinción entre verdad y mentira, y ya no hay propiedad. Es que, o sea, claro, es que decir de público-privado, de lo que hay detrás es la propiedad. Claro, y es que es otro rollo. Claro, entonces ya ese concepto de propiedad, porque ya acumular la memoria ROM no vale tanto. Entonces ya da igual que tú tengas 5.000 discos, porque yo tengo Spotify y tengo esos mismos 5.000 discos. Es como que ya no es propiedad, es mirada. Va por ahí. Sí. Hay algo por ahí que no es lo que tienes, sino lo que puedes llegar a tener por la gente que te ve, ¿sabes? Totalmente. En la academia, en la música, en el cine. No lo llamas precisamente de cualquier campo. Efectivamente. Bueno, yo quiero acabar. Me apetece acabar con una recomendación de viejuno, que es que tú también serás viejuno, ¿eh? Y te quejarás de que los jóvenes son un desastre y hacen todo mal. Debe ser también, igual que es ley de vida quejarse de cómo son los jóvenes, también es ley de vida, algo tiene de ley de vida
de entrar en eso. O sea, no solo entran las personas que no han ido por el buen camino en sus años de juventud, primera madurez, y entonces están mal colocados, entonces lo ven así. Sencillamente es que hay algo también muy inherente al ser humano que te hace ver las cosas con cierto, no sé cómo decirlo, conservadurismo, etcétera, ¿no? A mí me gusta mucho cuando me hablaste de Miles Davis. Yo espero estar un poco como él, creciendo con los jóvenes y estando con 50 años con los de 20 y con 60 años con los de 20. Qué buen ejemplo para terminar, efectivamente, porque efectivamente Miles Davis, y para que no sepa, cambió la historia de la música varias veces, pero lo que a mí me parecía muy fascinante es que cada vez que cambiaba de estilo, de historia de la música, lo que sea, es que lo que hacía es que cogía chavales de 20 años. Necesitaba otra savia. Y el tío pues tenía una aproximación muy, pues eso, muy interesante a las nuevas generaciones, no solo no cerrado, sino tan abierto, ¿no? Y eso es lo que enriqueció su música y por eso llegó a donde llegó, porque se estaba constantemente, digamos, metiendo sangre joven por las venas creativas, ¿no? Pues igual que tú. Bueno, Pablo, un placer una vez más. Muchas gracias. Next chapter, Willem Flusser. Buenas noches. Buenas noches.